Muy bien. Han pasado los 5 minutos. Creo que tenemos un buen número de participantes, así que vamos a empezar. Puedo compartir mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, es la llamada abierta. Okidoki. Bien. Esta es la primera diapositiva. ¿Se ve? ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. Muy bien. Ok, entonces empezamos con esta vez el capítulo de procesos infecciosos del sistema respiratorio, ¿no? Después de este tema nos quedaría patología vascular y neoplasias, ¿no? Así. Entonces hoy vamos a hacer un capítulo muy importante, no es muy largo, lo he distribuido de una manera relevante solamente, las cosas más relevantes del tema, así que no se van a aburrir, van a prestar atención precisamente por eso, porque va a ser corto el tema, ¿ya? Entonces, las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio van a tener siempre alguna correlación con un deterioro de las defensas pulmonares o de las defensas sistémicas, ¿no? Los problemas de inmunodeficiencia adquirida o congénita y otros procesos patológicos que van a disminuir las defensas pulmonares o sistémicas o infecciones concomitantes o neoplasias, en fin, todo lo que bajan las defensas del individuo, independientemente del problema básico que va a ser la infección respiratoria, va a favorecer estas infecciones, ¿no? La patología infecciosa inflamatoria de las vías respiratorias altas es extraordinariamente frecuente, ¿no? Los resfríos comunes, las faringitis, las laringitis, las amigdalitis, pero en general suelen ser leves y pasajeras, es decir, autolimitadas. La mayoría son también por virus, por lo tanto son autolimitadas. Sin embargo, pueden favorecer el problema respiratorio de las vías respiratorias bajas, donde el problema ya no es tan leve ni pasajero, pues puede ser una causa importante de morbilidad y mortalidad, ¿no? Entonces, las vías respiratorias bajas son causa importante de morbilidad y mortalidad. Y justamente este problema, esta patología, va a ser el que vamos a abordar en esta clase, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores que disminuyen la defensa a nivel local y a nivel sistémico? La disminución del reflejo de la tos. ¿En qué circunstancias? Por ejemplo, en estados de coma, cuando hay anestesia de por medio, o fármacos que deprimen el centro respiratorio, fármacos que producen somnolencia, en fin, ¿no? Lesión del aparato mucociliar, como por ejemplo ocurre con el tabaquismo. El tabaquismo lesiona el aparato respiratorio en muchos aspectos, ¿sí? Incluido el aparato mucociliar, los cilios, el funcionamiento de los cilios. Y ustedes saben que en la vía respiratoria hay muchos factores que favorecen la eliminación de partículas que han podido ser inhaladas, incluso pueden ser, el aire puede estar, cuando ingresa por las vías respiratorias superiores, puede ser calentado, humidificado y purificado hasta cierto punto. Pero si logran ingresar partículas extrañas, incluidos agentes microbianos, al aparato respiratorio, el aparato mucociliar es un factor importante para que los macrófagos se encarguen de fagocitar esas partículas o agentes infecciosos
y a través del aparato mucociliar regresen hacia la faringe y puedan ser expectorados o puedan ser deglutidos. Y en el ácido clorhídrico del estómago, entonces muchos de estos agentes podrían inhibirse o eliminarse, ¿no? Entonces, hay otras inhalaciones también, además del tabaquismo, que favorecen la disfunción del aparato mucociliar. Hay también trastornos congénitos del aparato mucociliar que favorecen, obviamente, las infecciones a repetición, o enfermedades como la mucoviscidosis que hemos hablado el otro día, ¿no? También puede haber disfunción fagocítica o bactericida por parte de los encargados de estas funciones, que son los macrófagos y los neutrófilos, sobre todo los macrófagos, y en este afán perjudican la acción fagocítica de los macrófagos principalmente, otra vez el tabaco, el alcohol, y también podríamos implicar al oxígeno cuando está mal suministrado. Otras enfermedades subyacentes, ¿no?, pueden favorecer disminuir las defensas alteradas, ¿no?, las defensas alteradas de los pulmones, las vías respiratorias, como el edema, la congestión, las bronquiectasias que hemos visto el otro día, que crean un círculo vicioso. Las infecciones favorecen las bronquiectasias y las bronquiectasias favorecen las infecciones, ¿no? Y obviamente los defectos de la inmunidad, tanto innata como adquirida, que puede ser inespecífica o específica, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar las neumonías? Las neumonías las podríamos clasificar desde 3 puntos de vista. La clasificación anátomo-patológica, que es la del dominio de nuestra especialidad, la clasificación microbiológica y la clasificación clínica, ¿sí? El abordaje inicial siempre va a ser clínico, ¿ya? Por lo tanto, vamos a empezar justamente describiendo esto. Clasificación clínica según las circunstancias que rodean al desarrollo de la enfermedad, o sea, de las neumonías sobre todo, ¿no? En la comunidad, si es adquirida en la comunidad, si es dentro del hospital, en algunos ambientes especiales, en hospederos inmunodeprimidos o en las neumonías por aspiración. Todas estas circunstancias pueden ser de clasificación clínica, pueden servirnos de parámetro para clasificar desde este punto de vista, como clínica, ¿ya? La clasificación microbiológica, que sería la más perfecta desde el punto de vista del tratamiento, de acuerdo al agente causal detectado por métodos microbiológicos, ¿no? Cultivos, aspirado, cepillado, lavado y observación directa con una tinción de Gram o mejor aún con antibiótico, ¿no? Antibiograma después de un cultivo. Y claro, después viene la clasificación anatomopatológica según el tipo de diseminación en el parénquima pulmonar. Puede ser una bronconeumonía, una neumonía lobar o una neumonía intersticial, la famosa neumonía atípica, ¿no? Entonces vamos a abordar en cierto modo todas estas clasificaciones en esta clase, ¿ya? Miren aquí un pulmón rosado en una paciente con una autopsia. Tiene un poquito de antracosis mínima, pero en general las pleuras de estos pulmones se ven rosadas, brillantes, y el estudio histológico nos revela una arquitectura del oblillo pulmonar conservada, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces en la clasificación clínica. Neumonías agudas, adquiridas en la comunidad. Puede ser básicamente o bacterianas o víricas, ¿ya? Las clásicas adquiridas en la comunidad. También se llaman típicas a las que tienen origen bacteriano y atípicas a las virales, ¿ok? ¿Qué es lo que caracteriza a las neumonías bacterianas adquiridas en la comunidad? Una inflamación infecciosa con hepatización pulmonar. Claro que hay varias fases, pero lo clásico es la hepatización pulmonar. La inflamación puede estar centrada en bronquios o extendida a los alvéolos adyacentes, y en este caso hablamos de bronconeumonía. O puede ser lobular, comprometer todo el lóbulo,
¿no? Estas neumonías bacterianas suelen estar causadas más frecuentemente por las adquiridas en la comunidad, desde luego, por bacterias gram positivas. Y entre las más frecuentes están dos: Streptococcus pneumoniae, el famoso neumococo, y el Haemophilus influenza. Pero además de estos dos agentes bacterianos, que son los más frecuentemente causantes de neumonías bacterianas, tenemos a la Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Legionella pneumophilia, enterobacterias, la Klebsiella neumonía y las pseudomonas, ¿no? Y hasta en 30% no se logra identificar el agente bacteriano, ¿ya? Con cultivos incluso o con otro tipo de estudios. Y las víricas son típicamente las que comprometen anatómicamente el intersticio, ¿ya? Y aquí tenemos los agentes más frecuentemente productores de esta neumonía intersticial o atípica: el virus de la influenza, el virus de la influenza, ya parezco locutor de radio, A o B, el sincicial respiratorio, adenovirus, rinovirus simples, herpes simple, citomegalovirus, y también hay una bacteria que, más que una neumonía típica, puede causar una neumonía atípica, o sea, intersticial, que es el Mycoplasma pneumoniae. ¿Sí? Aquí tenemos entonces las neumonías bacterianas, patrones anatomopatológicos, neumonía lobar y bronconeumonía, hemos dicho, ¿no? Y en general estas son bacterianas y cursan en su historia natural con 4 fases, ¿ya? Una fase de congestión que suele durar 24 horas. Esto no es absoluto, pero más o menos así es la cosa. Una fase de hepatización roja, como vemos aquí. Una fase de hepatización gris y una fase de resolución si es que el individuo sobrevive a la neumonía, que tiene mucho que ver con la virulencia del agente etiológico y la resistencia inmunológica del huésped, ¿no? Pero esta es la imagen típica. Vean, aquí hay un pulmón expandido, aereado, esponjoso, y aquí está totalmente hepatizado. Claro que está fijado y es por eso que se ve de esta coloración amarillenta. Pero este lóbulo está totalmente comprometido por un exudado inflamatorio agudo, como vemos acá en la microscopia, y en la radiografía el compromiso de todo un lóbulo típico, ¿ya? Aquí tenemos entonces una zona de hepatización gris que no coincide exactamente con esta fase histológica. Se ve los tabiques, hay una persistencia arquitectural, todavía se mantiene la arquitectura, se ven los tabiques que están pletóricos de eritrocitos, congestionados e infiltrados, pero el principal infiltrado inflamatorio está dentro del alveolo, ¿no? Por eso es una neumonía lobar que compromete la luz alveolar, ¿sí? Aquí hay muchos polimorfonucleares, algunos mononucleares, algunos eosinófilos, algunas células plasmáticas, macrófagos, pero hay predominio de polimorfonucleares en una neumonía aguda. Vean. Aquí a diferencia de la anterior, que esta es una neumonía lobar, aquí observamos una bronconeumonía. ¿Ven? Consolidación exudativa parchada. Hay un bronquio comprometido y el parénquima vecino en todo el proceso inflamatorio. Pero el resto del parénquima no está comprometido. Entonces, hay una neumonía parchada. Parches de proceso inflamatorio generalmente centrados en el entorno de un bronquio, ¿ya? Por eso hablamos de bronconeumonía. Y esta es la imagen radiológica. Vean qué diferente de una neumonía lobar, ¿sí? Y esta es la tomografía. Vean, un compromiso parchado más difuso que en una neumonía lobar, puede incluso comprometer ambos pulmones. Y aquí tenemos la imagen, esta también es bien bonita, de parcheados de exudado inflamatorio y de consolidación pulmonar, pero en parches, no de todo el lóbulo. Y aquí vemos en un pulmón
no fijado, se puede ver estas áreas más grisáceas, que son el proceso bronconeumónico. Entonces, esta sería la imagen típica de un infiltrado agudo, un exudado supurativo agudo lobar, y este sería un exudado alrededor de los bronquios y bronquiolos, una bronconeumonía. Una neumonía, arriba y a la izquierda, una bronconeumonía, aquí abajo y a la derecha, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya, claro, un exudado inflamatorio, pero está bastante conservado el parénquima pulmonar, que no está comprometido, centrado en los bronquios y bronquiolos, ¿no? El proceso inflamatorio está centrado en bronquios, bronquiolos y en el entorno de esos bronquios y bronquiolos. Esa es la típica imagen de una bronconeumonía y esta es la típica imagen de una neumonía. Ahora, desde el punto de vista de los agentes infecciosos importantes, ¿no? Hemos dicho el neumococo, que es el germen más frecuente, que es un diplococo gram positivo y que tiene una forma lanceolada y que es el productor más frecuente de neumonía lobar adquirida en la comunidad. El Haemophilus influenza es una bacteria pleomorfa gram negativa encapsulada, infecciones potencialmente mortales, sobre todo si se asocian a meningitis en niños, y asociadas a enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adultos, ¿no? El Haemophilus influenza es un aprovechador de la circunstancia, a pesar de ser adquirido en la comunidad. La Moraxella catarrhalis, una neumonía típicamente en ancianos, con empeoramiento también de su enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aunque ahora hay vacunas disponibles y esto va a favorecer el pronóstico de este tipo de infección. El Staphylococcus aureus es una bacteria que es más agresiva que estas otras y por lo tanto frecuentemente produce bronconeumonías o neumonías que complican a las infecciones respiratorias altas, sobre todo en sujetos susceptibles. Y también, además de complicar los procesos virales, el Staphylococcus aureus complica la propia neumonía, provocando abscesos y empiema pleural, ¿no? Empiema. La Klebsiella pneumoniae es una forma frecuente de neumonía por gram negativo. Pacientes debilitados y alcohólicos son su blanco más frecuente. Pseudomonas aeruginosa, pacientes neutropénicos o con fibrosis quística del páncreas. Legionella neumofilia, graves pacientes inmunodeprimidos. ¿Sí? Complicaciones, sobre todo de los agentes bacterianos más agresivos, formación de abscesos pulmonares, empiema con derrame pleural supurado, organización del exudado en el tejido cicatrizal y formación de fibrosis, manchas de fibrosis que también se pueden complicar incluso con cáncer, bacteriemia y sepsis con infecciones de otros órganos, ¿no? Entonces, esta es la imagen de una neumonía, de una bacteria más agresiva. Vean ustedes, hay formación de abscesos, además de la bronconeumonía que se está produciendo. Aquí vemos en este corte sagital de 2 lóbulos pulmonares, un absceso, ¿no? Y aquí vemos la representación histológica, pus en el seno de un absceso rodeado por parénquima pulmonar. En general, suelen tener algún grado de fibrosis en torno a los abscesos, ¿no? Como en este caso, vean, es un absceso. En la parte central hay necrosis colicoactiva y en la periferia un infiltrado inflamatorio mixto, pero a predominio siempre de neutrófilos polimorfonucleares. Aquí se ve otros abscesos, aquí se ve ya un absceso cuya porción central necrótica sea reabsorbida por los macrófagos. Aquí se ve estas cavernas por necrosis colicoactiva y aquí se ve en la imagen radiográfica y aquí en la tomografía este proceso bronconeumónico, incluyendo aquí, por ejemplo, un absceso en el que se ve típicamente esta imagen hidroaérea, ¿no? Nivel hidroaéreo, que sería lo que se representa aquí, la parte más licuefacta y la parte aérea.
Aquí tenemos también un empiema pleural, una pleuritis, un engrosamiento difuso de toda la pleura, que es también una complicación de las neumonías, ¿no? Y en la pleura ocupada por un derrame purulento, el empiema típico, que cuando vemos en la autopsia podríamos ver este tipo de exudados inflamatorios, ¿sí? Otro tipo de neumonía adquirida en la comunidad, también importante, es la neumonía intersticial. Esta imagen es representativa, extraordinariamente representativa de una neumonía intersticial o atípica, ¿ya? Vean ustedes los alvéolos pulmonares relativamente conservados, la luz alveolar está conservada, está presente. Claro que hay siempre un grado de infiltración por linfocitos, pero el inflamatorio linfoplasmocitario y sobre todo linfocítico está centrado en los tabiques. Por eso hablamos de intersticial, ¿no? Neumonía intersticial. Y claro, el exudado inflamatorio alveolar es muy escaso o está incluso ausente. ¿Cuáles son los virus que con mayor frecuencia causan este tipo de neumonía intersticial? Ya hemos visto un poco. La influenza, causa principal de epidemias, tipo A mutante, tipo B no mutante, parainfluenza, adenovirus. Virus sincicial respiratorio es más frecuente en niños. Citomegalovirus en inmunodeprimidos. Y este síndrome respiratorio agudo puede ser una complicación de las neumonías intersticiales, ¿no? Y producir daño alveolar difuso y todo el síndrome con formación de membranas hialinas y todo, y puede tener una tasa de mortalidad bastante alta, 10% en términos generales, ¿no? Y no solo puede morir el individuo, sino que si se recupera en un porcentaje importante, puede causar fibrosis pulmonar o secuelas, ¿no? La neumonía intersticial tiene estas características: zonas parchadas o lobares de congestión sin consolidación, desde luego. Neumonía intersticial predominante, como hemos visto en la anterior diapositiva y en esta de la derecha arriba. Paredes ensanchadas, edematosas y congestivas, con infiltrado inflamatorio mononuclear, predominantemente linfocitario. Puede complicarse con, no estamos viendo aquí, pero ya les mostré, membranas hialinas que reflejan el daño alveolar difuso y capilar además. Puede sobreañadirse una infección bacteriana, ¿no? Y pueden incluso los mismos virus, sin complicarse con una infección bacteriana sobreañadida, provocar necrosis del epitelio bronquial, sobre todo los virus herpes, el adenovirus y el virus de la varicela. Y aquí tenemos una imagen típica de una neumonía atípica primaria, una neumonía atípica por virus citomegalovirus, perdón. Aquí están las células gigantes, ¿no?, multinucleadas, que nos permiten colegir de alguna manera la posibilidad de que esto se trata de una neumonía por este virus, citomegalovirus, ¿no? Bueno, el virus incisional respiratorio, la mayoría de las neumonías en niños menores de 2 años y pueden ser causantes de muerte en lactantes de 1 a 6 meses. La neumonía hospitalaria adquirida en el hospital suele deberse a bacterias gram negativas, ¿sí? Entonces son bacterias más agresivas, como Klebsiella, Escherichia coli, Pseudomonas, Proteus, Irratia y Legionella, que es típicamente una neumonía adquirida en instituciones cerradas, donde hay gran concentración de personas, ¿no? El diagnóstico bacteriológico siempre es difícil porque, como se han adquirido en el hospital, puede ser que resulte difícil identificar al patógeno específico, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes, además de estar hospitalizado y generalmente por un buen tiempo? La edad avanzada, una enfermedad de base importante, una gravedad importante de la enfermedad de base, los pacientes que tienen el hábito tabáquico y que producen complicaciones frecuentes, ¿no?
Luego tenemos las neumonías por aspiración. Esta neumonía es una neumonía mixta, ¿ya? Por una parte es una neumonía química y por otra parte es una neumonía infecciosa. Química porque hay un reflujo del ácido clorhídrico y otros componentes del jugo gástrico hacia los pulmones, hacia la vía respiratoria, y por otra parte ese reflujo está contaminado por bacterias, ¿ya? En general se debe a una regurgitación del contenido gástrico o digestivo hacia los pulmones en circunstancias como la inconsciencia, alteraciones de la deglución, en pacientes que han sufrido un ictus, ¿no? O una enfermedad motora, de la neurona motora. Entonces, el ácido produce neumonía química y tiene una alta probabilidad, este tipo de neumonía por aspiración, de complicarse con un distrés respiratorio agudo por un daño alveolar difuso. También, además del ácido, existen en este jugo gástrico algunos microorganismos mixtos como fusobacterias, bacteroides, y también puede haber estafilococcus aureus, sobre todo si el individuo estaba hospitalizado, ¿no? Entonces, este tipo de neumonía por aspiración sufren los pacientes abscesos frecuentes, complicaciones frecuentes como abscesos y presencia de proceso inflamatorio crónico y agudo secundario a la presencia del ácido. En este caso, miren, a broncoaspirado, y aquí hay reacción inflamatoria de tipo cuerpo extraño, hay material extraño que ha sido deglutido, bueno, regurgitado y deglutido, regurgitado, perdón, y aquí hay grasa. El contenido gástrico tenía grasa, hay fibrosis, hay un denso infiltrado inflamatorio, aquí hay células gigantes multinucleadas, en fin, ¿no? Entonces, una neumonía química e infecciosa, con frecuentes, alta probabilidad de complicarse con abscesos. La neumonía en pacientes inmunosuprimidos. Estos pacientes desarrollan neumonías típicamente por gérmenes oportunistas, como micobacterias, virus, hongos y protozoos. Normalmente los pacientes inmunocompetentes no se contaminan mucho por hongos ni protozoos. En cambio, los inmunosuprimidos, ya sea en forma congénita o adquirida, cualquiera sea el motivo, incluido el SIDA, obviamente, pueden tener gérmenes oportunistas, ¿no? Como productores de su neumonía. Las infecciones micóticas pulmonares producen una inflamación destructiva, además de granulomatosa, ¿no? Por ejemplo, el Aspergillus va a producir necrosis e infarto pulmonar en amplias áreas territoriales. La histoplasmosis, la coccidioidomicosis y la esporotricosis, típicamente una inflamación crónica, granulomatosa, con una respuesta fibrosa semejante a la tuberculosis, ¿no? Y los criptococos, inflamación crónica, granulomatosa, focos de consolidación y cavitación frecuente. Y aquí tenemos, entonces, agentes hongos, aquí una neumonía por nocardia, aquí una noocardiosis, ¿no? Vean ustedes, hay estas granulomas y aquí se puede reconocer con una tinción de Gomori, metenamina silver, una mezcla de colorantes del agente etiológico, las hifas verdaderas. Aquí tenemos Aspergillus, vean ustedes una colección enorme de hifas verdaderas ramificadas y septadas, aquí un absceso por un granuloma micótico, y aquí una coccidioidomicosis con un granulomita, y dentro del macrófago, que es una célula gigante multinucleada, en este caso, tenemos estas esporas fagocitadas de coccidioidomicosis. Aquí tenemos el anteriormente conocido como Pneumocystis carini. Su nombre actual es el Pneumocystis girovesi, una neumonía por Pneumocystis girovesi, que se caracteriza porque a nivel del alveolo hay un exudado espumoso, acidófilo, ¿no? Que con las tinciones especiales podemos descubrir la presencia de este agente
Esto es en un lavado, ¿no? Neumocistis. Aquí tenemos una aspergilosis pulmonar invasiva en un vaso sanguíneo. Igual vean hifas ramificadas, septadas, formando una especie de abscesos por hifas. Y aquí tenemos un citomegalovirus, neumonía. Aquí tenemos las inclusiones virales dentro de estas células gigantes, a veces multinucleadas, otras no, que se parecen un poco a las células de Brede-Stenberg del linfoma de Hodgkin, ¿no? Vean, entonces, se reconoce el parénquima pulmonar, ha producido una neumonía intersticial con menor compromiso alveolar, pero ha producido también una complicación. Ya es una neumonía complicada, con un síndrome de dificultad respiratoria agudo con membranas hialinas, ¿no? La tuberculosis pulmonar, no podemos terminar este capítulo sin hablar de una patología en particular, la tuberculosis pulmonar, puesto que es la segunda causa de muerte de carácter infeccioso después del VIH en todo el mundo. Afecta a 1.700 millones de individuos en el mundo y mata a 1.7 millones cada año, ¿sí? De estos millones de los que estamos hablando, 50 millones suelen estar coinfectados con SIDA, ¿sí? El SIDA ha vuelto a provocar epidemias o por lo menos endemias, tuberculosis endémica pulmonar, porque ha disminuido la resistencia, ¿no? Hay deficiencia inmunológica que ha favorecido la tuberculosis pulmonar, incluso en países desarrollados donde la tuberculosis pulmonar ya estaba no estaba abolida, pero sí había disminuido significativamente, ¿no? Y esto además tiene mucho que ver de lo que estamos hablando por el constante e importante flujo migratorio de las poblaciones humanas, ¿no? El nivel socioeconómico bajo que siempre hay en todas las sociedades, ¿no? Ni siquiera en Dubái todos tienen riqueza, hay también empleados que están con un nivel socioeconómico bajo y viviendo en condiciones no muy salubles. Las prisiones son territorios en donde la tuberculosis pulmonar se puede propagar fácilmente y obviamente los pacientes infectados con SIDA, ¿no? Hay dos tipos, clínicamente hablando, de tuberculosis. La tuberculosis primaria, que se da en personas previamente no expuestas. El 95% de la tuberculosis primaria pasa asintomática con un foco pulmonar persistente latente, pero restringido por el sistema inmune, ¿no? Los macrófagos lo circunscriben, forman un granuloma encapsulado y ahí la infección está persistente, ¿sí? Puede haber el complejo de Ghon también. 5% tienen infecciones sintomáticas ya en la tuberculosis primaria, ¿no? Y obviamente hay consolidación lobular, adenopatía iliar, el derrame pleural, diseminación hematolinfática que puede convertirse en una tuberculosis miliar o una meningitis tuberculosa, ¿no? Aquí ha influido mucho para la disminución significativa de estas complicaciones, sobre todo de la tuberculosis miliar o sistémica, la vacuna en el recién nacido prácticamente, ¿no? También las meningitis tuberculosas ya han disminuido significativamente. Todavía hay, pero han disminuido. Sobre todo la miliar, que era una tuberculosis grave, ¿no? Y la tuberculosis secundaria, que es más frecuente, y se trata de que personas previamente expuestas van a reactivar el proceso infeccioso latente por una disminución generalmente de las defensas inmunológicas, ¿no? Incluso la muerte de un pariente, una pena profunda, una enfermedad obviamente importante, una cirugía, todo lo que pueda disminuir la resistencia inmunológica, ¿no? Va a favorecer la reactivación de un foco secundario, ¿no? De una tuberculosis latente. Típicamente va a producir cavitación
de vértices de lobos pulmonares superiores. Clínicamente también va a haber febrícula, sudoración nocturna y pérdida de peso, ¿no? Es importante esto. El diagnóstico principal de neoplasias pulmonares probablemente sea la tuberculosis secundaria. ¿Ya? Aquí tenemos la prueba PPD y aquí tenemos el complejo de Ghon típico, ¿no? Lóbulo medio en su porción apical y el ganglio regional de drenaje. Y aquí tenemos los granulomas. Aquí se reconoce el parénquima pulmonar y aquí se ven dos granulomas, uno con el típico granuloma encapsulado, con un manto linfocítico, una vaina fibrocolagenosa, no muy laxa, no muy densa mejor, y al centro, en algunas granulomas se puede ver necrosis, como vamos a ver en la próxima diapositiva, pero aquí sí se ve una, dos, tres, cuatro células gigantes multinucleadas. Y aquí la disposición en herradura típica de estas células de Langerhans, ¿no? Células gigantes multinucleadas de tipo Langerhans. Y aquí vemos una tuberculosis miliar. Aquí tenemos una tuberculosis primaria en un complejo de Ghon y aquí una tuberculosis miliar, una bronconeumonía tuberculosa grave con abscesos, con cavernas, en fin. ¿Sí? Aquí también tenemos una neumonía miliar, un puntileado más chiquitito. Y aquí tenemos un gran compromiso parenquimatoso, un paciente crónicamente enfermo, con muchas cavernas, destrucción parenquimatosa. Y en la microscopia podemos ver el granuloma clásico, ¿no? Aquí vemos una célula gigante multinucleada de tipo Langerhans con la disposición de los múltiples núcleos en esta célula multinucleada en forma de herradura. Esa es la imagen típica. Este manto linfocitario. Aquí también un manto linfocitario, granuloma epitelioide, células macrófagos de aspecto epitelioide, como si fueran epitelio, y la zona de necrosis central. Aquí se ve preciosa la zona de necrosis que en la macroscopia se ve como casium, por eso hablamos de necrosis caseosa, ¿no? Y claro, ahí terminaríamos nuestra clase. Esa sería la clase de patología pulmonar infecciosa, ¿ya? En la próxima clase vamos a ver patología vascular, que es también cortita, y después ya nos vamos a meter al cáncer pulmonar, a las neoplasias pulmonares, pero sobre todo al cáncer pulmonar, que como ya les he dicho 20.000 veces, es la primera causa de muerte por cáncer del ser humano, ¿no? Ok, me despido de ustedes. Disfruten lo que queda de la noche, estudien o diviértanse. Doctor, gracias. Un gusto. Gracias, doctora. Hasta luego. Adiós, adiós.